siempre este grupo de enfermedades tienen algún componente genético importante. El antecedente familiar es importante porque hay una relación de un aumento de la incidencia entre grupos familiares. Por otro lado, también pensar cuáles son los signos y los síntomas más frecuentes, que ya los estuve comentando recién, ahora les voy a decir, pero básicamente son lesiones en piel, afectación del riñón, afectación del aparato musculoesquelético, artritis, artralgias, miopatías y defectos en la sangre, principalmente anemia hemolítica y leucopenia y linfopenia. Eso es lo más frecuente que presentan los pacientes en el debut, pero pueden presentarse de forma aguda con un accidente cerebrovascular con convulsiones. Son los casos más raros, pero existen. Después los diagnósticos diferenciales. Cuando entramos a diagnósticos diferenciales, aquí tenemos para entretenernos. Los diagnósticos diferenciales van, según la sintomatología que tengan, la expresión clínica, van a ser los diagnósticos diferenciales puntuales. Por ejemplo, en el caso de una persona que se presente con dolores articulares en las manos, rigidez, tumefacción, uno debería hacer un diagnóstico diferencial con una artritis reumatoidea, por ejemplo, o con un cuadro de artritis posinfecciosa. Cuando tenemos la posibilidad de entrar a buscar el diagnóstico, bueno, nos vamos a tener que abocar teniendo en cuenta todas estas cosas: el grupo etario, los antecedentes familiares, los síntomas más frecuentes y habiendo descartado en lo posible alguna otra patología de tipo infecciosa o alguna otra enfermedad. Para ello vamos a contar principalmente con un laboratorio inmunológico, que yo después les voy a explicar qué es lo que debemos pedir, para no pedir cualquier cosa, un laboratorio general, y después, una vez que tenemos hecho el diagnóstico y que hemos clasificado el paciente con la enfermedad del lupus eritematoso sistémico, programar un tratamiento. Entonces, entre los 14 y los 40 y pico de años es la edad de mayor prevalencia. Eso es fundamental. Los antecedentes familiares, como le comenté, son importantes. 20% de las personas con lupus tendrá un padre o un hermano que ya tiene lupus, por lo cual es importante no olvidarnos de esto. Y acá son los dibujitos, estos se los puse para que ustedes recuerden: dolores articulares, manchas en la piel, sobre todo el eritema malar en alas de mariposa, el rash malar, que se asocia a fotosensibilidad y es muy característico, y deja en general los surcos nasogenianos libres. El diagnóstico diferencial con esto sería una rosácea, por ejemplo, o una fotosensibilidad inespecífica, o algún, por ejemplo, algún producto químico que se haya puesto a la persona, una crema que le haya dado alguna forma de alergia. Pero si la presenta anemia, dolores articulares y tiene este rash, pensar en el lupus eritematoso sistémico. La alopecia es bastante frecuente. En los criterios antiguos de clasificación del lupus no se lo incorporaba la alopecia como un factor de diagnóstico o para tener en cuenta. Si bien era frecuente, no se le daba relación, ahora con los nuevos criterios se ha incorporado la alopecia. En general, la alopecia del lupus es reversible, a excepción de una forma que se llama lupus discoide crónico, que deja cicatriz y el paciente puede quedar con áreas de alopecia importante. Después aquí la imagen, esta que ha puesto acá, para que nos recordemos el tema de la anemia. Una anemia, la más característica es la anemia hemolítica, pero la más común es la anemia de trastornos crónicos. La leucopenia y la presencia de proteinuria o de cilindros y leucocitos en la orina. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque son las cosas que pueden marcar un pronóstico. Por ejemplo, el pronóstico con la parte articular o cutánea no es lo mismo que con una nefritis lúpica que tiene una mortalidad muchísimo mayor. Dentro de los diagnósticos diferenciales, las infecciones. Cuando nos referimos a infecciones, siempre tenemos que descartar
enfermedades infecciosas que tengan manifestaciones crónicas, la hepatitis C, la hepatitis B, HIV, citomegalovirus, Epstein-Barr. Esos cuadros virósicos son muy frecuentemente asociados y a veces pueden dar adenopatías y un cuadro compatible con un lupus. Muchas veces las personas que comienzan con sintomatología lúpica vienen y consultan y uno las encuentra muy deprimidas, con pérdida del deseo de hacer cosas, están con un deterioro general. A veces entonces no toda persona que tiene síntomas de depresión es una depresión de tipo crónica, propiamente depresión, con un trastorno psiquiátrico, sino que puede haber manifestaciones asociadas al lupus. Se sabe también hoy en día que ciertos anticuerpos pueden producir depresión a través del sistema nervioso central en el lupus eritematoso sistémico. Con las neoplasias, principalmente con las neoplasias hematológicas, neoplasias que produzcan adenopatías, linfomas, leucemias, eso hay que estar presente, tenerlo en cuenta, y las otras enfermedades autoinmunes, como yo les comenté, básicamente artritis reumatoidea, esclerodermia, miopatías inflamatorias autoinmunes, enfermedad mixta del tejido conectivo, son enfermedades que uno tiene que descartar. Si tienen que interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, este cuadro, no se asusten. Con el paso de los años, se han ido cambiando los criterios de clasificación, que no son criterios diagnósticos, pero criterios para clasificar que alguien tenga lupus. ¿Por qué? Porque estos síntomas a veces son muy frecuentes y pueden ser compartidos por muchas enfermedades. Entonces, el primer cuadrito de la primera fila, o la segunda fila en realidad, de la izquierda, que son los criterios del Colegio Americano de Reumatología revisado del año 97, porque el original fue del año 82, es el que tiene una ventaja que con los síntomas que están puestos y por cada órgano nos ayuda a pensar en el lupus. Por ejemplo, lo cutáneo, la erupción malar, el rayo discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, las articulaciones, que son generalmente artritis no erosivas, en más de 2 articulaciones, la presencia de serositis, pueden tener pleuritis, frote o roce pleural, pueden tener derrame pleural o pueden tener pericarditis. Y algunos pacientes pueden tener ascitis también. A nivel renal, la proteinuria mayor de 500 miligramos al día, o la presencia de cilindros celulares, principalmente hemáticos, y sobre todo dismórficos, hematíes dismórficos. A nivel hematológico, generalmente producen plaquetopenia, puede haber plaquetopenia, puede haber anemia hemolítica, que es muy específica, con prueba de Coombs directa positiva. La leucopenia y la linfopenia son muy frecuentes y dan una idea de la actividad del lupus, y la trombocitopenia. A nivel neurológico, en estos criterios se clasificaba desde el punto de vista neurológico solamente a las convulsiones, a la psicosis. Pero después se les fueron agregando otros trastornos, como por ejemplo el delirio, otros trastornos neurológicos como el síndrome orgánico cerebral, que es como un deterioro progresivo, trastorno de memoria, cefalea. En los otros criterios fueron agregando eso. Son de menor valor desde el punto de vista diagnóstico, pero se fueron agregando otros criterios. Y lo que es muy importante es la presencia de anticuerpos. Hoy en día, la presencia del factor antinuclear positivo es una condición sine qua non para decir que alguien tiene lupus, el anticuerpo antinuclear. El anticuerpo anti-DNA es muy específico, pero solo se ve en un porcentaje bajo de pacientes, 20, 30, 40%, sobre todo con afectación renal. El anticuerpo anti-SM, o SMIT, así se llama, este es muy específico también, pero se presenta solamente en el 15% de los pacientes. Y los anticuerpos antifosfolipídicos, anticardiolipinas, también están presentes, pero no son patognomónicos del lupus. Pueden estar presentes en un síndrome antifosfolipídico primario y bueno, pero bueno, si lo tiene, hoy podemos considerarlo como un criterio. En
realidad ustedes van a ver aquí que hay otros. Esta forma de clasificarle es a través de un score, pero a mí lo que me interesa es que ustedes, si se recuerdan esto, estos cuadros, el cutáneo, lo articular, la serositis, lo renal, lo hematológico, lo neurológico y lo inmunológico, y más o menos dicen esto, que tiene que haber por lo menos 4 de estos positivos para clasificarlo como lupus. Uno de ellos tendría que ser el FAN, lo ideal. Podríamos clasificar a alguien como con lupus eritematoso sistémico. Un paciente puede tener, fotosensibilidad, puede tener una artritis no erosiva, puede tener un poquito de linfopenia y un FAN positivo y no necesariamente tener lupus. Entonces, uno puede clasificarlo, pero a veces hay que seguirlos a los pacientes porque, por eso les digo, estos son criterios para clasificación estadística en protocolos de investigación, no son criterios diagnósticos. Hoy en día sí se considera que alguien que tenga un factor antinuclear positivo y una biopsia renal compatible con lupus, ahí sí basta para decir que el paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Entonces recuerden, un FAN positivo de cuerpo con una biopsia renal compatible con una nefritis lúpica ya alcanza para decir que el paciente tiene lupus. No es necesario que tenga todas las otras sintomatologías. Bueno, etiología, patogénesis. Básicamente la idea es que el daño está mediado por inmunocomplejos y lesión por complementos, y las células dendríticas son las que, a través de la gran producción de interferones tipo 1, interferón alfa, beta, son los que producen la estimulación de los linfocitos T y estimulan a los linfocitos B a producir anticuerpos y producen el daño. Eso a grosso modo, digamos. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, las células tienen receptores intranucleares y superficiales que reconocen algunas moléculas como extrañas, las procesan como patológicas y comienzan a producir anticuerpos. Sobre todo unos receptores que se llaman receptores TOL. Pero no es importante que sepan esto. A mí me interesa, esto lo pueden leer, lo van a encontrar si a alguien les gusta leer fisiopatología, pero lo que me importa saber es que ustedes entiendan cómo se va a presentar el paciente. Porque uno puede decir de memoria la fisiopatología, pero si no sabe cómo viene el paciente, estamos sonando. ¿Cuáles son los factores asociados? Entonces, dijimos, predominio femenino, la presencia de estrógenos está vinculado a esta presencia de mayor incidencia, del sexo femenino. Bueno, como dije recién, el interferón tipo 1 hoy en día es la molécula primordial en el lupus. La concordancia de gemelos es importantísima. Ustedes verán entre 24 y 57%, por el cual el componente genético es relevante. Después, factores que pueden estar asociados al lupus o a un desencadenamiento del lupus: la luz ultravioleta tipo B, los rayos solares. Por eso es importante a los pacientes que sospechamos que tengan lupus, que eviten el sol, que usen un factor de protección pantalla total, evitar salir en los horarios de mayor exposición en todas las zonas que son expuestas a la piel, porque esto les puede dar sensibilidad o lesiones cutáneas importantes. Después hay factores que pueden estar asociados, como los estrógenos y la prolactina. Esto es relativo. Hemos hecho a veces algunos estudios en el hospital. En Buenos Aires hacíamos el estudio de prolactina en casi todos los pacientes lúpicos y muchos tenían prolactina elevada, pero en realidad parece ser un factor asociado al estrés y no necesariamente ser la causa. Hay drogas que sí, como la minociclina, el interferón alfa, que se da, por ejemplo, como tratamiento de la hepatitis C, puede ser un desencadenante de un cuadro simil lupus o activar una forma de lupus.
Ya la hidralazina es una droga que no se usa, la procainamida como un antiarrítmico no es muy común en el uso tampoco, la isoniazida usada en el tratamiento de la tuberculosis sí se usa mucho, bueno, hay que tener presente eso. Y la metildopa, la alfa-metildopa como tratamiento antihipertensivo en pacientes embarazadas, se usa la alfa-metildopa, podría producir un probable lupus. Y de las formas posibles, acá encontramos todas estas cosas que hace muchos años que se estudian, como los factores dietéticos, el tabaco, la deficiencia de vitamina D, pero no hay nada comprobado todavía. Lo más importante entonces es los antecedentes genéticos, los antecedentes familiares, la presencia de la luz ultravioleta, el consumo de algunos medicamentos que puedan estar vinculados. Aunque pueden tener lupus sin tener ninguno de estos factores asociados. Puede aparecer lupus en pacientes que no tengan antecedentes familiares. Las manifestaciones cutáneas, ahora yo les voy a mostrar unas imágenes, son bastante típicas. Tenemos el lupus cutáneo agudo, tenemos el lupus cutáneo subagudo y el lupus cutáneo crónico. Son tres formas de afectación cutánea. En el lupus cutáneo agudo hay lesiones que son muy características y hay otras que aparecen pero que no son tan características, es decir, son inespecíficas. En el lupus cutáneo agudo tenemos el rash malar, en alas de mariposa, que es un rash elevado, eritematoso, pruriginoso, que es muy sensible a la luz. Dura semanas y en general va cediendo, deja cura sin secuelas y se asocia a la actividad lúpica. Si uno hiciera una biopsia de esa lesión, se ve, hay que hacer un estudio por inmunohistoquímica y se ve una lesión que se llama banda lúpica, donde vemos en la unión dermoepidérmica el implante de anticuerpos en la unión dermoepidérmica. Y se asocian con los anticuerpos anti-Ro y anti-La. Un paciente que tiene anti-Ro o anti-La, porque es muy difícil que tenga los dos a la vez, pero puede pasar, tiene mucho mayor incidencia de lupus cutáneo agudo. Estas son las lesiones. Las lesiones vienen en el rash, ven que como deja libre la zona nasogeniana. Claramente el diagnóstico diferencial puede ser una rosácea. Después veremos cómo tratamos esto. Esto es muy común. Cuando uno tiene el lupus ya conocido y tiene estas lesiones, sabemos que la paciente se ha expuesto al sol, no se ha cuidado y está con actividad que puede estar con actividad a nivel de otros órganos. Tenemos que tener presente eso. El lupus cutáneo subagudo. En general, son lesiones que no son fijas ni cicatrizales. Son remitentes, pueden recidivar. Ahora vamos a ver qué tipo de lesiones son. En general son mucho mayores, mucho más molestas. Se asocian también en el anticuerpo anti-Ro. Se vinculan con la exposición al sol. Y hay dos tipos de lesiones. La forma psoriasiforme, por lo cual el diagnóstico diferencial es con psoriasis. Acá ven que son áreas escamosas. Pero cuando uno hace una biopsia de esto, va a encontrar también anticuerpos aquí y la biopsia va a ser diagnóstica. Y la forma anular policíclica. Esta es otra forma. Las formas que yo más comúnmente veo son estas, psoriasiformes, pero esto es la otra forma. Y se asocian también entonces a la exposición al sol y al anticuerpo anti-Ro. Estas en general tampoco dejan cicatriz, pero son tardan más tiempo. Y el lupus cutáneo crónico, tiene la importancia que es cicatrizal, es decir, deja cicatriz, entonces es una forma más seria de lesión, sobre todo porque tiene predisposición por afectar el rostro, la nariz, la zona del pabellón auricular. Estas lesiones son muy deformantes y muy molestas. Cuando afectan el cuero cabelludo pueden dejar áreas completamente de alopecia, pueden dar áreas de entumecimiento, como esta forma de lupus tumidus. Y el tratamiento tiene que ser muy agresivo, con corticoides y con drogas más intensas, y evitar también la exposición al sol. Pero bueno, estas son formas más severas.
Hay pacientes que se presentan solamente con estas lesiones, y se llama lupus cutáneo crónico no sistémico, no lupus eritematoso sistémico, sino que presentan como lupus cutáneo crónico, y a veces es muy difícil de llegar al diagnóstico si no tenemos una biopsia. La consulta con el dermatólogo a veces no viene mal para que le tomen una muestra y nos certifiquen el diagnóstico. Entonces recuerden, el lupus, el rash malar, las formas subagudas de psoriasiforme y policíclico, y las formas crónicas. Y después tenemos lesiones inespecíficas, lesiones vasculíticas, úlceras en las mucosas, por ejemplo, en la zona del paladar, con enantema, la fotosensibilidad general, paniculitis, que son tumefacción del tejido celular subcutáneo, panelículo adiposo, la urticaria, ahora vamos a ver una imagen de vasculitis urticariana, que cuando son hipocomplementémicas son muy características del lupus. La alopecia, el Raynaud, la vasculitis livedoide, que después les voy a mostrar capaz alguna imagen si tengo por ahí, y la livedoreticulares, que se asocia a anticuerpos antifosfolipídicos. Esta es una vasculitis urticariana. Esto puede ser una urticaria común, inespecífica, bueno, pero si el paciente tiene síntomas de lupus o tiene alguna característica, en el paciente cuando uno mide va a encontrar que tiene el complemento bajo, C3 y C4, puede tener el factor antinuclear, y esto puede ser una forma de expresión del lupus, y es importante porque esto requiere tratamiento inmunosupresor. A nivel musculoesquelético, lo que yo les comenté, lo más común son las artralgias, es decir, dolores sin inflamación, dolor articular. Principalmente ¿en dónde? En las manos, en los pies, en pequeñas articulaciones, en la muñeca, en las metacarpofalángicas, en las interfalángicas proximales. Es lo más común. Artritis, por supuesto que existe. Son muy poco erosivas, es raro que sean erosivas, pero pueden ser deformantes. Ahora les voy a mostrar, con una enfermedad que se llama artropatía de Charcot. Puede producirse a nivel musculoesquelético mialgias, dolores musculares y miositis, a veces como síndrome de superposición a una polimiositis o dermatomiositis. Esto es ya inflamación muscular y un daño mucho más serio. Las mialgias a veces son inespecíficas, pueden ser por los medicamentos que pueda estar tomando el paciente, así que hay que estar atento. Y otra complicación a nivel musculoesquelético son las necrosis óseas vasculares, es decir, el infarto de hueso vinculado al consumo de corticoides, que produce una alteración de los huesos, una debilidad en su resistencia, principalmente en caderas o en rodillas o en tobillos, y se producen los colapsos articulares. Acá yo les muestro, esto se llama artropatía de Charcot, y esto no es una artritis reumatoidea. Esta es la deformidad, con deformidad en cuello de cisne. Esto igual cuando uno le toma la mano al paciente puede corregir estas lesiones, es decir, se pueden nivelar, no son fijas, digamos, puede moverla un poco. Tiene algunos nodulitos ahí, pero esto, bueno, pulgar en Z, esto es una forma que últimamente yo estoy viendo muy poquito de esto. Esto se veía quizás más antes, hoy hay tratamientos. Generalmente son no erosivas, uno pide una radiografía y no hay destrucción articular, hay deformidad de partes blandas que deteriora esto. La miositis, ¿cómo lo vamos a detectar? Si el paciente tiene dolor muscular y pérdida de fuerza, lo que tenemos que pedir son enzimas musculares, la CPK, la LDH, la aldolasa y la TGO. Si nos dan elevados, estamos hablando de una miopatía inflamatoria y esto nos sirve para comenzar a hacer una biopsia eventualmente o iniciar un tratamiento más enérgico. Van a tener debilidad, predominio proximal, puede haber mioglobinuria, y si nos queda la duda, lo ideal es hacer un electromiograma y luego una biopsia muscular. Y siempre tener presente que puede haber síndromes de superposición. ¿Qué son los síndromes de superposición? Es decir, es tener lupus y miositis, las dos cosas. O, por ejemplo, lupus y artritis, o tener lupus y esclerodermia. Es una superposición de enfermedades, es decir, que cumple los criterios de dos enfermedades. Acá tenemos una imagen de necrosis ósea vascular. Ustedes ven aquí en la cadera. La flecha lo que está marcando es el colapso, en esta forma acá, en forma de semiluna,
de la cabecita femoral, por el uso de los corticoides, se colapsa el hueso y produce mucho dolor, y generalmente estos pacientes van a reemplazo de cadera. Esto se puede prevenir y se puede disminuir la incidencia usando la menor cantidad de corticoides posible, usando calcio, vitamina D y bifosfonato como tratamiento preventivo, y tratando de mantener una cierta actividad. Pero bueno, muchas veces los pacientes están en muy mal estado general. Esto lo presentan generalmente pacientes que han tomado corticoides durante muchísimos años en dosis altas. A nivel de serositis, bueno, dijimos el derrame pleural, el derrame pericárdico, la citis, se asocian a la actividad de la enfermedad y habitualmente son asintomáticos. Si uno ve en necropsia, por ejemplo, casi todos los pacientes van a tener derrame pleural o pericárdico, pero bueno, no lo buscamos sistemáticamente. Uno hace una radiografía de tórax, por ejemplo, y es muy poco probable que si tiene mucho líquido, si no tiene mucho líquido no lo veamos. Obviamente por ahí estudiándolo con un ecocardiograma, por ejemplo, podemos ver pequeños derrames pericárdicos. Aquí en estas imágenes se ve el derrame del lado derecho. Acá puesto de cúbito para mostrar, realmente mayores de 200 mililitros, esta acumulación de líquido, y acá una ecografía donde se ve ascitis, que obviamente ante la presencia de este líquido a veces si quedan dudas hay que hacer una punción. A nivel pulmonar esto no es muy frecuente, pero cuando ocurre es gravísimo, tiene una mortalidad muy alta, mayor del 70-80%, que es la hemorragia alveolar difusa. El paciente se presenta en forma abrupta, con tos, fiebre alta, deterioro general, anemia, y se produce por una capilaritis, es decir, hay un consumo, hay una destrucción de los capilares pulmonares por complejos de anticuerpos y complemento. Estos pacientes tienen un mal pronóstico, hay que ponerlos muchas veces en asistencia respiratoria mecánica y requieren inmunosupresión intensa, a veces plasmaféresis y a veces el uso de gamma-globulina intravenosa. A nivel renal, lo renal es muy importante, es digamos, dentro del lupus es como la joyita, digamos, la afectación renal, que es lo que siempre tenemos que estar atentos y buscarlo. ¿Por qué? Porque el 70% de los pacientes lo presentan en el transcurso de su enfermedad. A veces, ya al principio, ya el 50% de los pacientes pueden debutar con afectación renal. Puede ser de forma sintomática, solamente decir el paciente no tiene micromaturia ni nada por el estilo, pero puede tener un síndrome nefrítico o nefrótico. El síndrome nefrítico es la hipertensión, con micromaturia, con cilindros y histocitos. Síndrome nefrótico con edemas, también hipertensión, retención. La hipertensión arterial, van a estar asociados principalmente a la presencia de anticuerpos anti-DNA positivo, y tienen una alta morbilidad y algunos pacientes a largo plazo, más o menos un 10 o 15%, terminan en diálisis o en trasplante renal. Así que siempre debemos buscar esto. Ahora vamos a ver cómo hacemos. ¿Cómo hacemos la evaluación para buscar lo renal? Lo primero que hacemos periódicamente, aún si no tuvo ninguna lesión, un examen de orina completa en forma periódica. Al principio puede ser mensual, después lo podemos ir prolongando cada 2 o 3 meses, porque muchas veces, como yo le dije, no da síntomas. Entonces, vamos buscando que no haya proteinuria, que no haya leucocituria, mayor de 5 o 6 leucocitos por campo, que no haya cilindros. Si nos queda la duda, si aparece un poquito de proteínas, no cuantificada en forma específica, pero que da como cualitativo, que da una crucecita de proteína, pedimos una proteinuria de 24 horas, y acá sabemos que si da más de 500 miligramos en 24 horas, ya es un criterio posiblemente para poder biopsiar al paciente. Hacemos un cleansing de creatinina, usando urea y creatinina, le pedimos anti-DNA y complemento. ¿Por qué pedimos DNA y complemento? Porque el DNA es muy específico de la nefritis lúpica y cuando el complemento está muy bajito, se sabe que se puede estar consumiendo a nivel renal.
Hay algunas personas que tienen déficit congénito de complemento y son los pacientes que tienen más riesgo de tener enfermedad renal. Siempre tenemos que descartar que no haya una infección asociada, por supuesto, haciendo urocultivos, hacer una ecografía renal para ver si no hay alguna otra enfermedad de base, ver que tenga los dos riñones, ver que no tenga un riñón en herradura, ver que no tenga quistes, ver que no tenga hidronefrosis, ver que no tenga alguna alteración y ver el tamaño del riñón. Eso es muy importante porque si lo vamos a biopsiar, hay ciertas cuestiones que tenemos que saber. Si el riñón está chiquitito y tiene una enfermedad crónica, no tiene sentido biopsiar. Y la biopsia renal, hay una clasificación que nos va a dar distintos tipos de lupus renal, que es lo que nos va a marcar el pronóstico, que ahora lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué buscar en la orina? Leucocitos, hematíes, cilindros y proteinuria. La biopsia renal está indicada cuando hay aumento de la creatinina en forma progresiva, proteinuria mayor a 500 miligramos día, en general repetido un par de veces, y cilindros celulares. Y con el diagnóstico de lupus, con un paciente con un ADN positivo, se merece una biopsia. ¿Por qué? Porque las alteraciones que encontramos en la orina no correlacionan con lo que encontramos en la biopsia, porque por ahí tiene una orina que no tiene mucha alteración y nos podemos encontrar con una nefritis lúpica de alto grado, que ahora vamos a ver. Esta es la clasificación histopatológica del lupus a nivel renal. Las primeras dos formas, la mesangial mínima y la mesangial proliferativa, son las que tienen mejor pronóstico. Hay una pequeña proliferación del mesangio. Estos pacientes responden muy bien a bajas dosis de corticoides y a veces a ningún tratamiento. Se controlan con inhibidores de la ECA, hidroxicloroquina y algún otro tratamiento específico para lupus y generalmente se puede ir controlando. A veces si hay un poquito más de proteinuria, bueno, o hay alguna duda, pueden usarse, ya les digo, un poquito de corticoides para tratar de desinflamar, pero la mayoría tienen buen pronóstico. Después la clase 3 y la clase 4 se llaman proliferativas. Estas son las dos caras de lo mismo, digamos. La clase 13 sería, bueno, por una cuestión de puntuación cuando afecta menos del 50% de los glomérulos, y la clase 4 cuando afecta a más del 50% de los glomérulos. En la biopsia, para que tenga validez, tenemos que ver por lo menos 15, 20 glomérulos. Si tomemos una biopsia y tenemos 1 o 2 glomérulos, esa biopsia no sirve. Tenemos que ver muchos glomérulos y poder cuantificar el grado de daño. Después hay distintos tipos de clasificaciones intermedias, pero la más frecuente de todas y la más peligrosa de todas es la forma tipo 4. Esta proliferativa difusa es la que más daño produce, más deterioro renal produce, por lo cual es la que tenemos que siempre tener presente porque esta requiere un tratamiento muy enérgico. Aunque en realidad el tratamiento de la 3 y de la 4 son muy similares. La clase 5 es la nefropatía membranosa, que tiene una terapéutica bastante complicada porque no responden muy bien a los tratamientos inmunosupresores, producen mucha proteinuria, estos pacientes van a tener mucha proteinuria, edemas en miembros inferiores. Y la forma tipo 4 cicatrizal es la forma esclerosante. Aquí ya no tiene mucho sentido hacer tratamiento porque ya no hay ningún signo de inflamación activo y hay daño renal que es irreversible. Es importante la biopsia entonces por esto. Nos permite definir qué tipo de tratamientos en el lupus vamos a hacer. ¿Cómo hacemos el manejo renal? Primero, el control de factores asociados. Control de la hipertensión arterial, principalmente con inhibidores de la ECA. Control de la dislipemia. Se usan las estatinas, parecerían disminuir la inflamación y mejoran la calidad de los trastornos. Muchas veces si hay mucha proteinuria empieza a haber hipertrigliceridemia o alteraciones por alteraciones de la pérdida de proteínas en la orina. Control de la dieta, una dieta con baja carga de proteínas. Y el control de las infecciones. Las infecciones urinarias tenemos que hacer un control muy importante de que no se nos infecte porque complica más al riñón. Y según la clasificación histopatológica, tenemos desde tratamientos con corticoides e inmunosupresores. Como ya dijimos, la clase 1 y clase 2, que son las formas mesangiales, estas formas en general con pequeñas dosis de corticoides o nada,
a veces uno va controlando y no parecen tener mal pronóstico. La clase 3 y clase 4, estos son dos tipos de tratamiento. Uno se llama de inducción de la remisión, es decir, son tratamientos enérgicos iniciales, y después una terapia de mantenimiento que ahora les voy a comentar. Y después la clase 5, que es la membranosa, también lleva un esquema de inducción y de mantenimiento, y a veces hay formas combinadas, de clase 2 con 5 o 3 y 4 con 5. Puede haber formas combinadas de esto. Ay, acá no se ve muy bien. Perdón. Bueno, a ver. Básicamente, el tratamiento de la nefritis lúpica. Perdón porque no se ve bien esto. Yo quiero aclarar lo siguiente. Tenemos el tratamiento de inducción. ¿Qué es inducción? Inducir la remisión o el control de la enfermedad renal. Para eso tenemos los corticoides, son las drogas de elección en forma de tratamientos en altas dosis de corticoides. Lo que se prefiere en general son pulsos intravenosos de metilprednisolona, de aproximadamente, hoy en día se usan desde 250 miligramos a 500 miligramos. Antes se usaba hasta 1 gramo por día durante 3 días, pero hoy se ha visto que con 250 o a 500 miligramos por día intravenoso durante 3 días tiene la misma efectividad y menos efectos adversos. Una vez que se le pasan las 3 dosis intravenosas, se mantiene con tratamiento vía oral a 1 miligramo kilo de prednisona, por ejemplo, a un máximo de 60 miligramos por día de prednisona. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, se va bajando la dosis, pero el tratamiento de inducción a veces más o menos son los primeros 6 meses. A esto se le agrega, en el caso de las nefritis proliferativas, el esquema típico, que es la ciclofosfamida, en dosis de pulsos intravenosos, de 0,7 a 1 gramo por metro cuadrado, en forma de pulsos mensuales de ciclofosfamida, intravenosos, o lo que se está usando hoy en día por mejor respuesta o menor efectos adversos, es el micofenolato mofetilo, en dosis de 2 gramos al día, es decir, 4 comprimidos de micofenolato mofetilo, 2 comprimidos con el almuerzo y 2 comprimidos con la cena de 500 miligramos de micofenolato mofetilo, que parecería tener los mismos resultados o en algunos casos superiores a la ciclofosfamida, para inducir la remisión. Una vez que hacemos estos meses de tratamiento, estos 6 meses, 3 a 6 meses, y logramos la remisión, que vemos que mejora la orina, que mejora el cuadro, se va bajando la dosis de corticoide y se hace la terapia de mantenimiento. Dentro de la terapia de mantenimiento tenemos la azatioprina o el micofenolato. También se puede usar ciclofosfamida, pero en general los que se utilizan en general como mantenimiento es mantener dosis de micofenolato en dosis más bajas o azatioprina 2 miligramos por kilo de peso por día durante un tiempo bastante prolongado. 3 años, 4 años uno va viendo. Los inhibidores de la calcinebrina, como la ciclosporina y el tacrolimus, se utilizan. Hoy en día tenemos otra droga que es la baclosporina. La baclosporina en dosis de 2 comprimidos por día parecería muy útil combinado con estas drogas. Cuando han fallado estos tratamientos podría ser una droga muy, muy, muy útil. Esto no nos enloquezcamos con esto. Entonces, recuerden, la nefritis lúpica requiere tratamiento de inducción y tratamiento de mantenimiento. En las nefritis severas, tipo 3, tipo 4 y a la tipo 5 también. Recuerden eso, búsquenlo, lo van a encontrar en los textos, terapia de inducción y terapia de mantenimiento. Y después, en la forma tipo 1 y 2, la mesangial, generalmente el tratamiento son pequeñas dosis de corticoides. A nivel hematológico, la anemia, puede haber anemia ferropénica por el uso de corticoides, antiinflamatorios que producen gastritis, puede haber anemia de trastornos crónicos por la misma enfermedad inflamatoria, y la característica es la anemia hemolítica, que se presenta en pocos casos, pero es patognomónica no, sino que es muy característica del lupus eritematoso sistémico. Puede haber plaquetopenia, asociado a un síndrome de antifosfolipídico, es decir, por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, cardiolipinas y anticoagulante lúpico.
Y la otra, que es muy, muy frecuente, es la leucopenia, es decir, menos de 4.000 glóbulos blancos, con linfopenia menor a 1.500 linfocitos, y esto es bastante característico de actividad. Esto tiene que estar repetido por lo menos un par de veces, y que no haya una otra causa puntual. Cuando solicitamos reactantes de fase aguda, la PCR en general no es muy sensible en el lupus. Cuando está elevada la proteína C reactiva, siempre hay que pensar en infección. El lupus se caracteriza por tener eritrosedimentación elevada con PCR generalmente muy baja o normal. Y otra característica en el lupus es encontrar hipergamaglobulinemia policlonal, como allá. Recuerden que qué es lo que está pasando en el lupus. Las células B, los linfocitos B, están produciendo un montón de globulinas, y es generalmente en forma policlonal. Si se transforma en monoclonal, sonamos. Estamos ante un tumor de células y estamos hablando de otra enfermedad. A nivel neurológico, la psicosis es una de las manifestaciones bastante complicadas. A veces quedan internados en la terapia intensiva, no se sabe bien qué tiene el paciente, y es un cuadro agudo que requiere tratamiento como cualquier brote psicótico. Las convulsiones, que pueden ser vinculadas a actividad de la enfermedad, a lesiones vasculíticas, a lesiones de infecciones. Puede haber disfunción cognitiva, puede haber accidentes cerebrovasculares, puede haber neuropatías periféricas. Las neuritis periféricas, generalmente como mononeuritis, mononeuritis periférica. Existe la mielopatía transversa. Puede haber, los pacientes tienen mucha angustia, depresión. A nivel gastrointestinal, la anorexia vinculada con el tratamiento médico, las náuseas o vómitos, afectación de cualquier órgano, puede haber pancreatitis, se ve hepatitis y generalmente inflamación, esofagitis causado por corticoides, medicamentos, infecciones por hongos, en el caso de cándida por el uso de corticoides, hay que estar atento y en ese caso hay que hacer una endoscopía. Puede haber gastritis, y complicados son las vasculitis intestinales o las trombosis. La enteritis lúpica son cuadros muy severos, muchas veces requieren una cirugía. Las asas intestinales están dilatadas, y hay mucho dolor y hay un cuadro de deterioro general. El síndrome de Budd-Chiari es un síndrome que se asocia al síndrome antifosfolipídico, que es la oclusión venosa de las arterias suprahepáticas. Esto se manifiesta con una obstrucción de estas venas, y produce un cuadro compatible como si fuera hipertensión portal. Ocluye las arterias venosas suprahepáticas. Acá el tratamiento son los anticoagulantes orales. Esto es una pancolitis, esto con contraste, donde se ve la dilatación de las asas, con todo edema. Esto es un cuadro grave de lupus. Requieren altas dosis de corticoides, inmunosupresores y a veces exploración quirúrgica y resección de tejidos necróticos. El pronóstico no es bueno. Cuando tenemos trastornos neurológicos, sin ningún lugar a duda, y queda la duda, hay que hacer punción de líquido cefalorraquídeo, eventualmente un electroencefalograma para ver si hay signos de convulsión o haber un otro trastorno, una resonancia magnética cerebral, y en columna también para ver si no hay lesiones de mielitis. Siempre descartar algún trastorno metabólico y de infección. Y dentro de los anticuerpos que se asocian a lesiones neurológicas tenemos los anticuerpos anticardiolipinas, que pueden dar corea o infartos, la proteína P ribosomal, el antígeno P ribosomal, es decir, el anticuerpo P ribosomal que se pide, se ve en muy poquitos pacientes, pero se ha asociado a depresión y a manifestaciones psiquiátricas. Eso está en discusión todo el tiempo, pero parecería ser que ocurre. Pero ocurre en muy pequeña cantidad de pacientes. Anticuerpos anti-NMD aspartato, anticuerpos anti-DNA y complemento también se asocian a lesiones neurológicas. El laboratorio inmune. Bueno, esto es para el examen.
Cuando uno sospecha lupus, uno tiene que pedir. Si está muy claro, muy claro que el paciente tiene un lupus, la sospecha es muy alta, uno puede pedir de entrada el factor antinuclear, ya directamente. Esto se pide así: factor antinuclear por inmunofluorescencia, título y patrón. Título porque me lo tienen que titular y el patrón porque me tienen que describir qué tipo de patrón tiene en la célula. Si es un patrón homogéneo, si es un patrón moteado, si es moteado fino, moteado grueso. Eso me va a dar una idea de las características de los anticuerpos que pueden tener presentes. El anticuerpo anti-DNA nativo se puede pedir también por inmunofluorescencia en Clitidia lucilae, que es un bichito que se le hace un ADN muy grande y se hace por inmunofluorescencia, pero también se puede pedir por ELISA. Es bastante más sensible, pero un poco más, menos específico. Pero bueno, es muy útil pedirlo porque se cuantifica mejor. Después hay otros anticuerpos que se llaman antígenos extraíbles del núcleo, que son la proteína SM, el anti-RNP, el ROY-LA. Estos son muy importantes, sobre todo el SM, que es muy específico del lupus. El ROY y el LA son muy específicos de las manifestaciones cutáneas. Se asocian a síndrome de Sjögren también, a fotosensibilidad y a trastornos de la conducción durante el embarazo. Si la mujer está embarazada y tiene anticuerpos anti-RO positivo, hay que tener cuidado en el caso de embarazo de la persona porque puede producir bloqueos cardíacos en el bebé. Y el anti-RNP se asocia a fenómenos de Raynaud y a miositis. Los anticuerpos anticariolipinas se piden IgG e IgM y test anticoagulante lúpico se ven en un 30-40% de los pacientes con lupus y pueden asociarse al síndrome antifosfolipídico asociado al lupus y esto puede dar trombosis. El dosaje de complemento, C3 y C4, algunos piden complemento total 50, y la prueba de CUMS directa. Esto es lo ideal que se podría pedir completo como para decir, bueno, veo el lupus en general. Si la sospecha es muy baja de lupus, uno debería pedir solamente el FAN, porque si viene negativo, en teoría todo esto tendría que ser negativo. Si el FAN viene positivo, uno después puede pedir todo esto. Pero si ustedes tienen la certeza de que el paciente tiene un lupus porque tiene mucha sintomatología y es característico, pedimos todo esto de entrada. Digo porque son estudios caros que a veces no se cubren así nomás, las obras sociales o las prepagas, y le estamos haciendo hacer análisis en forma innecesaria. ¿Preguntas? Sé que los mareé, pobre. ¿Hay alguien todavía ahí? Somos unos cuantos. Bueno, unos cuantos que nos vamos a ir a dormir pronto, ya los tengo muertos ya, pobre. A ver. Espérame. Vamos a ver. Yo después, por supuesto, estoy dispuesto a todas las preguntas que ustedes me quieren hacer. Ninguna pregunta es tonta. Esto es un tema muy complicado. Sobre todo si no tienen leído el tema. Yo siempre estoy dando esto interpretando que ustedes más o menos tienen algún tipo de lectura hecha previa, pero voy a después escuchar las preguntas de ustedes. No hubo lectura previa, doctor. Pero aparte de eso, ¿usted va a subir al campus este trabajo? Yo creo que está, y si no le voy a decir a Gastón que lo suba. No, hasta ahora, hace un rato no había nada. Bueno, lo vamos a subir. Sí, quédense tranquilos que yo se los voy a subir. Perfecto. Bien. Entonces, dentro de otros análisis que hacemos cuando sospechamos de lupus, aparte de estos de acá, que son los inmunológicos, tenemos que ver los reactantes de fase aguda, principalmente eritro y PCR. Recuerden que el eritro sube mucho en la actividad del lupus y que la PCR no sube tanto. El hemograma, fundamental, para ver la leucopenia, linfopenia y la anemia. La función renal, el hepatograma, para ver si hay alguna alteración hepática vinculada al lupus. La CPK para ver la parte muscular. Cultivos, si vale la pena, un urocultivo, si es necesario. Si el paciente está internado y está con fiebre, por ahí puede requerir un hemocultivo y descartar alguna otra enfermedad. Pero cultivo principalmente lo que hacemos siempre es el cultivo de orina.
El ionograma, los dosajes de calcemia y vitamina D, porque como estos pacientes generalmente le vamos a tener que dar corticoides, necesitamos saber una calcemia, yo diría también una calciuria de 24 horas y un dosaje de vitamina D para ver si hay algún déficit y, bueno, reponer en el caso de que sea necesario hacer profilaxis. Y la glucemia, bueno, no se le niega a nadie. Vacunas. Vacunas en el lupus. Por recomendación estricta, la doble del adulto se hace sin ningún problema, cada 10 años, como ya sabemos. La antineumocóxica conjugada y después se puede usar la Neumovax 23, es decir, se hace una dosis de vacuna Prevenar y al año una Neumovax 23 y después cada 5 años, muy recomendable, lo mismo que la vacuna antigripal. Lo de COVID lo pongo entre comillas, yo no se los indico a mis pacientes, pero bueno, dejo la libre elección de los pacientes, porque no hay nada que demuestre que sí o que no, siempre valorando el riesgo-beneficio. Y con el tema de los virus vivos atenuados, en general están contraindicados. Me refiero a, por ejemplo, vacunas de rubiola, fiebre amarilla, ¿cómo es? Sarampión, la vacuna de varicela. Esas vacunas a virus vivo hay que tener cuidado, no son muy recomendables. Pero sí la antineumocóxica y la antigripal, yo le diría que esas dos, todos nuestros pacientes tienen que tener esa vacuna o el esquema completo. Después tenemos que hacer un seguimiento, controlando la hipertensión arterial en cada consulta, buscando siempre infecciones, controlando la dislipemia, ver y hacer un seguimiento del estado emocional. Las personas con lupus se deprimen muchísimo, les cambia la vida, no pueden tener muchas actividades al aire libre, muchas veces tienen limitaciones, aumentan de peso por los corticoides. Es un tema bastante complicado. Y nos manejamos con laboratorios, imágenes y interconsultas, por ejemplo, con el nefrólogo, con el oculista, con el dermatólogo, con el hematólogo cuando queda alguna duda, con el neurólogo. Es decir, uno va haciendo un trabajo en equipo para ir siempre teniendo una segunda opinión con el nefrólogo. Lo que sí es cierto y que uno ve en este tipo de patologías que son muy serias, que la batuta la tiene que llevar uno solo, porque el que se perjudica es el paciente. Bajo la responsabilidad del médico tratante, en general nosotros los reumatólogos nos encanta tratarlos nosotros, los pacientes. Nos pasa porque muchas veces otros especialistas nos cambian la medicación o nos hacen alguna modificación y nosotros en general somos muy detallistas. Pero bueno, en algunos casos especiales, sobre todo en la parte infectológica, sí nosotros buscamos la ayuda, la parte neurológica también. Pero esto es importantísimo, porque si no se hace un problema al paciente, uno le dice una cosa, otro le dice otra, nosotros en general tratamos de manejarlo como un todo. Hacemos de médico de familia, digamos. Bueno, tratamiento general, factores de riesgo, ya lo dijimos. Los fármacos van a ser según el órgano afectado y la severidad. En general se clasifican las sintomatologías del lupus en leves, moderadas y severas. Las manifestaciones leves serían, por ejemplo, las cuestiones en piel, algunas artralgias, algunas pequeñas erositis. Las lesiones moderadas podrían ser ya las lesiones cutáneas más agresivas, como las lesiones granulares, las artritis, un poquito de derrame sintomático. Bien, y las lesiones más serias, por supuesto, tenemos la nefritis lúpica, las convulsiones, la psicosis, las neuropatías periféricas autoinmunes, las miocarditis, el síndrome antifosfolipídico con trombosis. Estas son cosas mucho más complejas. La hidroxicloroquina es una droga que debe recibir todo paciente con lupus, a no ser que tenga contraindicado por algún motivo, que tenga alteración de la vista, de la retina, porque hasta el día de hoy es la droga que ha demostrado que en uso crónico disminuye el riesgo de complicaciones, si bien no controla el lupus,
disminuye el riesgo de complicaciones y lo que se ve es que cuando los pacientes retiran la hidroxicloroquina tienen más riesgo de recaída. Entonces, es una droga que, ya les vuelvo a repetir, a no ser que tenga alergia, intolerancia digestiva o afectación ocular, una alteración de retina o alteración en el campo visual, la debe recibir todo paciente en dosis de hasta 5 o 6 miligramos por kilogramo de peso en 1 o 2 tomas diarias. Por ejemplo, la droga se llama Polidromín o Evoquin, de 200 miligramos, 1 o 2 comprimidos por día. Los corticoides van a depender la dosis y el tipo de corticoide según la severidad del cuadro. Las drogas inmunosupresoras tenemos el micofenolato, el metotrexate, la leflunomida, la azatioprina, la ciclofosfamida, los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y el tacrolimus y el goclosporin, el rituximab, el belimumab, ahora vamos a ver eso más, y tenemos hoy en día el anafrulimab, que es una droga nueva que se aprobó en el año 21 y anda muy bien, que es un anticuerpo monoclonal anti-interferón alfa, y como les dije hoy, es parte fundamental del mecanismo fisiopatogénico y entonces parecería que es una droga que tiene usos para los lupus moderados a graves. Y en casos extremos, como son, por ejemplo, las neuritis, las convulsiones, son las inmunoglobulinas intravenosas y la plasmaféresis, como viene en el caso de la hemorragia pulmonar. Hidroxicloroquina, acá está, como yo les comenté. Lo mismo, bueno, esto no. Los corticoides, tenemos distintos tipos de corticoides, meprednisona o prednisona, la metilprednisolona intravenosa, o podemos usar corticoides de depósitos, a veces, dexametasona, acetato, en forma intramuscular o en formas cutáneas. Se puede hacer aplicaciones cutáneas con lesiones como por ejemplo el lupus discoide, siempre la menor dosis posible y el menor tiempo posible. La mayoría de los pacientes no logran dejar el consumo de corticoides. Hay que saberlo porque no hay que dar falsas expectativas porque en general los pacientes requieren corticoides, lamentablemente. Pero bueno, algunos logran tener baja dosis. Este es un esquemita que cuando ustedes lo tengan, sáquenle la copia porque están las equivalencias de los glucocorticoides. Yo no sé si tuvieron las clases de farmacología de corticoides, pero es importantísimo saber las equivalencias, porque tenemos que, muchas veces no tenemos disponibilidad de una droga y tenemos otra, y tenemos que saber cómo lo reponemos para poder dar una dosis equivalente. Por ejemplo, vía oral podemos usar prednisona o metilprednisolona, y la dosis hay que hacer los valores de equivalencia para darle al paciente. La satioprina, el uso de la satioprina en general está dado, se puede dar como mantenimiento de la nefritis lúpica, se puede dar en algunos pacientes con artritis, se puede dar en algunos pacientes con serositis, se puede dar en algunos pacientes con una neuropatía después de haber hecho tratamiento agudo con drogas como la ciclofosfamida o micofenolato, como mantenimiento, en dosis de 1 a 2 a 2,5 miligramos kilo día. Hay que ir controlando el hígado periódicamente porque pueden producir inflamación hepática. Y es una droga bastante tolerada, bastante tolerada. El micofenolato mofetilo hoy, francamente, yo creo que la mayoría de nosotros los reumatólogos y también los nefrólogos para la nefritis lúpica lo estamos usando como primera elección. El micofenolato mofetilo en dosis de 2 gramos a 3 gramos, 3 gramos ya eso no se tolera bien, pero 2 gramos al día como dosis de carga de inicio del tratamiento de una nefritis lúpica, y a veces después en dosis de 1 gramo como mantenimiento es el tratamiento de elección. Es una droga muy efectiva y efectos secundarios a veces puede producir intolerancia, pero es una droga bastante bien tolerada. Monitoreamos sí, con la creatininemia, con el hemograma y con el hepatograma. La ciclofosfamida. Durante muchísimos años la ciclofosfamida, y sigue siendo hoy, una droga de uso para formas graves del lupus, se usa en forma de pulsos intravenosos,
generalmente de 7,5 miligramos a 15 miligramos por kilo. Vamos a ponerle en promedio 1 gramo en pulso que se pasan en 1 o 2 horas, una vez por mes. Ese es el esquema clásico durante 6 meses y después se pasa cada 3 meses en la misma dosis durante 18 meses más para el tratamiento de una nefritis lúpica. La vía oral ya no se usa porque es mucho más tóxica. Hoy en día hay otros esquemas que se llaman de dosis bajas de ciclofosfamida, que se pasan 500 miligramos, pero en vez de ser una vez al mes, cada 15 días durante 6 ciclos, es decir, 6 veces, y después se rota al paciente a micofenolato o a azatioprina. La ciclofosfamida tiene una ventaja de que es efectiva. Si el paciente falló, por ejemplo, a micofenolato, podemos rotarlo a ciclofosfamida. Y si utilizamos ciclofosfamida y no funcionó, lo rotamos a micofenolato. Como yo pongo acá, es para formas severas renales, para formas neurológicas, para formas pulmonares, hematológicas, cardíacas. Y el esquema Eurolupus es el que le comenté recién. El esquema Eurolupus es el esquema que utiliza 500 miligramos de ciclofosfamida cada 15 días durante 6 veces. Y después se pasa a la otra dosis. Esto acarrea mucho menos efectos adversos. Ustedes después podrán encontrar que entre los efectos adversos, una de las cosas que produce es amenorrea por la destrucción de los óvulos en la mujer. Entonces, en estas dosis le permitimos a la mujer poder quedar embarazada si en algún momento su enfermedad se estabiliza. Si usamos las dosis muy altas, es muy poco probable que pueda quedar embarazada después, sobre todo si tiene más de 30 años. La leflunomida es una droga, hay pocos estudios, yo la uso bastante, realmente me anda muy bien, en formas moderadas a severas de lupus, se toma 20 miligramos al día, en formas renales leves, en formas articulares, anda bastante bien, hay algunos trabajos, pero bueno, ustedes no van a encontrar esto de rutina en los libros. La ciclosporina yo no la uso, tiene muchos efectos adversos. El tacrolimus podría usarse, hay algunos esquemas de protocolo para la parte renal y para piel. Vienen cremitas de tacrolimus para usar en piel para las dermatosis del lupus. Bien, y después tenemos, bueno, la voclosporina, como yo les comentaba, la nefritis lúpica, se puede dar en combinación con el tratamiento estándar, por ejemplo, micofenolato más voclosporina parecería que es más efectivo que el micofenolato solo. Se puede usar tratamiento. Esto lo van a encontrar, ustedes si lo buscan lo van a encontrar. El rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico, es decir, una mezcla de humano con ratoncito, anti-clúster de diferenciación 20, es una molécula que está en los linfocitos B, que lo que hace el rituximab es destruir los linfocitos B. Entonces se producen menos anticuerpos. Se utiliza principalmente fuera de prospecto para unas formas refractarias de nefritis lúpica. Los estudios que investigaron parecieron que no fueran efectivos, pero se usan igual porque algunos pacientes responden. Se puede utilizar cuando hay superposición con artritis reumatoidea, cuando hay lesiones vasculíticas, cuando hay púrpura trombocitopénica autoinmune, cuando hay anemia hemolítica. Anda muy bien el rituximab. El rituximab es una droga muy efectiva para estos cuadros. Para el síndrome antifosfolipídico también. El belimumab. El belimumab es un anticuerpo monoclonal anti-Bliss. ¿Qué es esto? Es un factor estimulante de los linfocitos B. El belimumab, hoy en día, la forma más práctica de hacerlo es aplicación de 200 miligramos subcutáneos por semana, pero viene en forma de aplicación endovenosa, una vez al mes. Es muy efectivo para los controles del lupus refractarios, a veces con manifestaciones articulares, cutáneas, y hace unos años que se empezó a autorizar también como tratamiento complementario en la nefritis lúpica. Es una droga muy usada últimamente, en tratamiento combinado con otras drogas. Tiene bajos efectos adversos y solamente hay que tener cuidado con el tema cerebral. A veces puede producir ACV. Hay una mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares con el belimumab,
Pero bueno, es algo anecdótico, pero tener presente. Pero es muy buena droga. Y el anifrolumab, como yo le comenté, es, digamos, lo último. Hay otras drogas más que yo no las puse ahora que están en investigación, que seguramente van a salir. Es un anticuerpo monoclonal completamente humanizado, es decir, es una droga, un fármaco muy, muy, muy selectivo, antirreceptor de la unidad 1 de los interferones, que como sabemos que el interferón es ¿cómo es? Ay, no me sale el nombre, la citoquina, perdón, no me salía. La citoquina principal o la que marca la evolución en el lupus parecería muy, muy efectivo, y posiblemente se empiece a usar bastante más. No se usa en nefritis lúpica todavía, pero para manifestaciones moderadas a severas en el lupus podría ser una opción actual. Los costos, bueno, en Argentina está por salir ahora, dentro de poquito. No estaba en Argentina, ahora sí va a empezar a salir. Bueno, y lo que comenté recién, la dosis, bla, bla, bla. Y, bueno, comentarios sobre el lupus y el embarazo. En el embarazo, el lupus tiene riesgo de reactivarse, a diferencia de una artritis reumatoidea que en general la artritis se controla. En el lupus, cuando la mujer está embarazada, hay más riesgo de reactivación. Esto no significa que la mujer que tenga lupus no pueda quedar embarazada y tener un bebé sin riesgo, pero hay que buscar el embarazo cuando la paciente está en remisión y que no ha tenido ninguna crisis y que no tenga los anticuerpos en altos valores y que no esté inmunosuprimida. Por ejemplo, si está tomando metotrexate, leflunomida o micofenolato, está contraindicado el embarazo. Hay aumento de complicaciones, mayor riesgo de preeclampsia, de parto prematuro, de retraso de crecimiento fetal, de aborto, de pérdida fetal. Eso es importante aclararle a la mujer. Y siempre hay que controlar los anticuerpos anti-RO y el anti-LA en forma trimestral para ver si se hacen positivos el control del lupus neonatal y el bloqueo cardíaco. ¿Qué es el lupus neonatal? La madre le transfiere al bebé los anticuerpos anti-RO a través de la placenta y el chico cuando nace hace un cuadro de manifestaciones en piel durante unos 3, 4, 5 meses que asusta porque por supuesto los padres no saben lo que pasa, pero es por la presencia de los anticuerpos anti-RO, pero como el niño no lo produce a esos anticuerpos, pasado el tiempo de vida más o menos de esos anticuerpos, cede, digamos, es el lupus neonatal. Y el bloqueo cardíaco es un gran problema, porque esto ocurre durante el embarazo, a partir de la semana 24 o 26, y el bebé puede tener un bloqueo auriculoventricular completo y puede tener el fallecimiento. Esto se hace, si tienen el RO, lo que hay que hacer, se hace un ecocardiograma fetal y se hace monitoreo fetal permanente a partir de la semana 18, 16, una vez cada 4 semanas más o menos se va haciendo un control para ver si hay alguna alteración. Porque en el caso de que haya sospechas de bloqueo, si está en posibilidad de cesárea, se lo tiene el bebé, si no, se puede hacer una carga con corticoides para tratar de evitar alguna alteración cardíaca severa, pero bueno, hoy en día también los cardiólogos infantiles han desarrollado colocaciones de marcapasos intraútero, que si detectan el bloqueo cardíaco severo del niño, para que no haga un hidrofetalis o ese tipo de cosas, le colocan increíblemente, yo no lo sé cómo lo hacen, un marcapasos intraútero.